Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta ahí la palabra de Dios. El tema del mensaje en esta mañana es: haced todo lo que Él os dijere. La obediencia ante todo. Podríamos haber titulado este mensaje: el primer milagro de Jesús. O Jesús convierte el agua en vino. O haberle dado otro título, pero el título es una parte del texto bíblico en donde María dice: haced todo lo que Él os dijere. Y de ahí extraemos entonces la obediencia ante todo. En el capítulo 1 de Juan encontramos que se presenta o se le presenta a Jesús como el Verbo hecho carne, el Dios hecho carne. También en el capítulo 1 vemos que Juan el Bautista, en el momento de bautizar a Jesús y al verle a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el domingo pasado, el pastor Raúl había hablado sobre el llamado a los primeros discípulos en la segunda parte del mensaje. Y era un llamado que Jesús hacía para quienes iban a ser sus discípulos. Hoy vamos a ver el primer milagro de Jesús en público. Y es de entrada muy llamativo, hermanos, este pasaje bíblico, por el hecho de que Jesús, al hacer un milagro, no hace un milagro de sanidad o algo que llame la atención del público o algo que sea de tanta pomposidad. Siquiera hace un milagro de resurrección que bien podría haberlo hecho en ese momento y así ser un disparador de su ministerio para que todos se den cuenta que quién era Él. Sin embargo, este milagro de convertir el agua en vino tiene un gran significado para nuestra vida espiritual, puesto que cuando conocemos a Jesús y cuando hemos conocido a Jesús y la obra suya en el milagro de nuestra salvación, el efecto que debe producir en nosotros es precisamente la obediencia. Jesús no vino a llamar la atención a través de sus milagros. Más bien era la manifestación de su poder, pero no era prioridad. El hecho de convertir el agua en vino manifiesta
sencillamente lo que Él iba a hacer posteriormente en la cruz del Calvario al derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. Era el comienzo de su ministerio. Al finalizar su ministerio, Él derramaba su sangre por nosotros. La escena se produce dentro del contexto de una boda, un casamiento. En esa época, una boda duraba unos cuantos días. Unos cuantos días. No era solamente un momento como hoy lo hacemos. Entre paréntesis podemos decir de que la presencia de Jesús en un evento como este nos muestra que Jesús era una persona que sabía socializar, que podía estar entre la gente compartiendo. Y era un evento por demás sano. Nosotros también podemos hoy socializar, pero siempre debemos cuidar el lugar donde nos encontremos. La pregunta debe ser, si Jesús estaba todavía en este mundo en carne, ¿estaría en este lugar donde yo estoy? Si Jesús estuviera todavía en este mundo, ¿estaría conmigo, acompañándome en este lugar? Esa es una buena pregunta que podemos hacer para evaluar el lugar donde nos encontremos en un determinado momento. Cerrando este paréntesis y volviendo otra vez a la escena de la boda, en esta boda falta el principal ingrediente, el vino. María, al percatarse de eso, sostiene una conversación corta con Jesús y le dice, no tienen vino, no hay vino, que era algo que no tenía que faltar en ese momento en una boda o en un evento como ese. Jesús le responde de esta manera, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esta frase, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es una falta de respeto de parte de Jesús hacia María, sino más bien Él siempre trató, y a partir del inicio de su ministerio, de ubicar las cosas en su lugar. De más está decir que Jesús, en las oportunidades que se encontró con María en el libro de Juan, nunca lo llamó como madre, sino como mujer. En la cruz o desde la cruz, recordarán ustedes que dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre, y a María le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Pero no era una falta de respeto, era como decir señora. Pero aquí viene lo más importante y es el corazón de este mensaje, la frase que sigue en el versículo 5. Cuando María pregunta a Jesús, o le dice a Jesús más bien, no tienen vino, y Jesús le responde de esta manera, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. María se limita a decir una frase, el cual nos llama la atención y es el corazón del mensaje en esta mañana. Si has de olvidar tal vez todos los puntos de este mensaje, lo cual es fácil de olvidar, porque nunca podemos recordar todo, me gustaría que lleves contigo el corazón de este mensaje. Haced todo lo que Él os dijere. Fíjense ustedes si nos colocamos en el lugar de María, que vio el problema del momento, la falta de vino. No tienen vino, no hay vino para una boda en ese momento. Si nos colocamos en el lugar de María, diríamos nosotros también, como ella, haced todo lo que Él os dijere. Jesús no le respondió a María, deja mi cargo, yo me haré cargo del vino. No te preocupes, no le dijo de esa manera.
Pero más bien vemos en la actitud de María que ella confió plenamente en Jesús como Señor. Ante ese problema, esa situación, sencillamente confió y obedeció. María no sabía lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, si iba a haber o no vino. Sabía que Jesús no era simplemente su hijo, sino era alguien que en ese momento ya representaba para ella más que un ser humano, más que una persona común y corriente. Por lo tanto, depositó su confianza en Jesús, no sabiendo lo que posteriormente o en el futuro iba a suceder. Haced todo lo que Él os dijere. Mis queridos hermanos, hay momentos también en la vida en que nosotros nos enfrentamos a situaciones en que no sabemos lo que va a suceder después. Falta el vino, no hay vino. Hasta que finalmente María responde y dice a los sirvientes: haced todo lo que Él os dijere. Esto es obediencia. La obediencia al Señor siempre fue la marca del Hijo de Dios, o debe ser nuestra marca. La obediencia a su palabra es agradable a los hijos de Dios. Encontramos en su palabra, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, que para los chicos que están aquí, para los niños, adolescentes y jóvenes que están aquí, es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre significa obedece a tus padres. Obedece a tus padres. Para que te vaya bien en la tierra que Dios te prometió. Es un mandamiento con promesa. Es una promesa que se cumple en la obediencia a nuestros padres. Hay otro mandamiento en Deuteronomio cuando el Señor ya dice también que si obedecen mis mandamientos, entonces habrá bendiciones. Pero en contrapartida también dice, si hay desobediencia, también vendrán maldiciones. Haced todo lo que Él os dijere. Es la fe, es la obediencia en un Dios que sabe lo que va a suceder después. En nuestra vida tengamos en cuenta también, hermanos, que no sabemos lo que va a suceder en la hora que sigue. No sé lo que hay en tu vida, no sé la situación que estás pasando, la situación personal que estás pasando. Pero esta frase dicha por María debe tocarnos en esta mañana. Haced todo lo que Él os dijere. ¿Cuál es el valor de esta frase? ¿Qué tiene de valor esta frase? Veamos tres cosas. En primer lugar, la obediencia trae consigo el gozo que viene de Dios. La obediencia trae gozo. Faltaba el vino en la boda. El vino era un símbolo de gozo en ese tiempo. Esta era una grave falta en el ámbito social cuando faltaba el vino, cuando había carencia de vino. De ahí la preocupación de María, que tal vez habrá sido algún pariente que se estaba casando en ese momento. Entonces María recurre a Jesús y dice, falta el vino. El vino era un símbolo de gozo, por lo tanto, quedarse sin vino hubiera sido casi el equivalente a decir que ni los invitados, ni la novia, ni el novio estarían felices porque no había vino. Jesús convirtió luego el agua en vino como una señal inequívoca de lo que Él produce en nuestro interior cuando obedecemos su palabra. Ya no había tiempo para comprar vino o traer vino de otra parte, o hacer o fabricar vino en ese momento. Solo restaba un milagro. De la misma manera, hoy ya no hay tiempo, hermanos,
Ya no hay tiempo para buscar satisfacciones en otras cosas que no sea en el Señor. Este tiempo tan difícil, crucial que vive la historia de la humanidad, ya no hay tiempo para buscar y meternos en los distractores mundanales. Hoy debemos anhelar más que nunca saciar nuestra vida del gozo que viene de Él. El vino era un símbolo de gozo. Luego Jesús convertiría el agua en vino, dando a entender que Él es el gozo supremo. En segundo lugar, nuestra obediencia al Señor puede ser de inspiración a otros. Puede ser de inspiración y debe ser de inspiración a otros. Haced todo lo que Él os dijere. Nos dice la palabra de Dios que en el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 6 tinajas de piedra para agua. Jesús pudo haber provisto de vino de muchas maneras, pero Él empezó con lo que estaba ahí. Había 6 tinajas. Él pudo haber llenado las tinajas él mismo o simplemente crear el líquido dentro de ellas. No necesitaba de los sirvientes, no necesitaba de nadie, pero Él sabía que si los sirvientes compartían el trabajo, entonces también compartirían la bendición del milagro. Los sirvientes no hicieron el milagro. Ellos vieron las 6 tinajas. Ellos obedecieron las indicaciones de Jesús. Ellos hicieron lo que esta frase dice: haced todo lo que Él os dijera. Pero la obediencia en ese momento de los sirvientes a Jesús hizo que ellos participaran del gozo del milagro. El Señor desea que seamos de inspiración para otros en la obediencia que tenemos a Él. María sirvió de inspiración para estos sirvientes. Haced todo lo que Él os dijera. Estos sirvientes, a su vez, con mucha fe y obediencia, también hicieron lo suyo y fueron de inspiración al llenar esas tinajas de agua. Somos de inspiración para que otros tomen la actitud de obedecer al Señor. Sirvo de inspiración para mi familia, para mis hijos, para mis hermanos en la fe, en lo que concierne a la obediencia al Señor. Al contrario, puedo ser también de tropiezo para otros. En mis actitudes, en mis palabras, en mi obrar, en mi conducta, puedo ser de tropiezo para otros que están constantemente observando lo que estoy haciendo. Hoy el Señor nos pide también esa obediencia. Haced todo lo que Él os dijera para servir de inspiración, de modelo para otros. Hay quienes están mirando nuestra vida. Hay chicos que dicen: quiero ser como papá, quiero tener la fe de mi madre, quiero orar como mi madre, quiero orar como mi padre. Soy de inspiración, eres de inspiración para aquellos que te están mirando. Estás realizando actos que son de inspiración para llevar una vida de obediencia al Señor. Estos sirvientes hicieron lo que se les dijo. Haced todo lo que Él os dijere. Y en tercer lugar, finalmente, la obediencia cuesta, pero el beneficio final es bendición.
La obediencia cuesta. Nadie dijo o nadie predica de que la obediencia es fácil, de que seguir el camino del Señor es fácil. La obediencia cuesta, hermanos. Estos sirvientes fueron especialmente bendecidos porque obedecieron completamente y sin cuestionar. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Haced todo lo que Él os dijere. ¿Y qué hicieron los sirvientes? Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, al probador, al catador, como se suele decir. Llenad estas tinajas, y llenaron hasta arriba. Esto significa que el milagro sería hecho hasta la mayor medida posible. Si ellos hubieran sido flojos y hubieran llenado solamente hasta la mitad, hubiera habido solamente la mitad del vino. Sin embargo, ellos obedecieron, llenaron las tinajas de agua hasta no poder, y Jesús hizo el resto. La obediencia. Qué difícil habrá sido para estos siervos también saber que estaban llenando de agua esas tinajas. No era vino, ellos no vieron el vino. Y llevaron al maestresala, al probador del vino, así, teniendo fe en las palabras de Jesús. Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Esto requería de fe por parte de los sirvientes. Qué terrible hubiese sido ese momento si de repente el maestresala, el probador, probaba el vino y era agua. Sin embargo, era vino. Jesús obró en un milagro al llenar esas tinajas de agua y convertirlo en vino. Mis queridos hermanos, también podríamos decir en esta mañana que esas tinajas o esos recipientes bien pueden significar o representar también nuestros corazones. Sí, hermanos, nuestros corazones, nuestra vida, que muchas veces se encuentra vacía. Que muchas veces no tiene ese gozo que debe producir la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Te pregunto en esta mañana, ¿qué hay en la tinaja de nuestros corazones? ¿Qué hay en la tinaja de tu vida? ¿Hay quebranto? ¿Hay una excesiva preocupación? En la tinaja de tu corazón solamente existen quejas. ¿Qué hay en la tinaja de tu corazón? ¿Hay insatisfacción? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay un rencor tal que te hace vivir de una manera en que la presencia de Dios es como si estuviese ausente en tu vida? ¿Qué hay en la tinaja de tu vida? ¿En la tinaja de tu corazón? Jesús convirtió el agua en vino. Esas tinajas estaban llenas de vino. Y fue también por la obediencia, tanto de María como de los sirvientes, que hicieron en este caso lo que Jesús les pidió. Queridos hermanos, obedecer al Señor no es fácil.
Es más fácil seguir nuestro propio camino. Es más fácil agradar al mundo y disfrutar los deleites temporales y pasajeros de este mundo. Sí, hermanos. Pero el final será siempre una maldición. La obediencia al Señor cuesta. A veces duele porque conlleva fe, conlleva sacrificios, conlleva renuncia. Especialmente renuncia a nuestro yo. Obedecer al Señor cuesta, pero al final se tiene la satisfacción de haberle obedecido, y esa es la mayor bendición. Haced todo lo que Él os dijera. En esta mañana, si el Señor te está hablando a través de su palabra, si el Señor te está diciendo en algún área de tu vida, quiero que hagas esto, obedece al Señor. Es tiempo de que hoy, al mirar su palabra, le digamos al Señor: Señor, ¿qué tienes? ¿Qué mensaje tienes para mi vida hoy? Bien puede ser en algún área de tu vida, quiero que hagas esto. Haced todo lo que Él os dijera. Es un llamado a la obediencia. Moisés convirtió agua en sangre, mostrando que la ley termina en muerte, pero el primer milagro de Jesús fue cambiar el agua en vino, mostrando el gusto y el gozo de su nueva obra. Su nueva obra es el nuevo pacto que en la cruz se derramaría para todo aquel que cree en Él. Los que hemos creído en Cristo Jesús, si has creído en Cristo Jesús, entonces tienes el vino del gozo del Espíritu Santo en tu vida. Tienes su presencia en tu vida. Pero puede también que en esta mañana digas: ¿qué me falta? Algo falta en mi vida. Hay insatisfacción en mi vida. Hay todavía algo. En esta mañana puedes cubrir esa área de tu vida en la obediencia que Dios te llama, en la obediencia que Dios requiere de ti. Haced todo lo que Él os dijere. Concluyo este mensaje diciendo que la obediencia trae consigo el gozo que viene de Dios. Nuestra obediencia al Señor puede ser de inspiración para otros que están mirando nuestra vida, otros que están cerca de nosotros, otros que aún ni siquiera nos percatamos, pero nos están observando, nos están mirando, están viendo cada acto, cada palabra que decimos. Haced todo lo que Él os dijere. Significa también que la obediencia cuesta, que no sabemos lo que va a pasar mañana o en el minuto o en la hora siguiente. Lo que sí sabemos es que Él va a obrar en un gran milagro o va a obrar de acuerdo a su voluntad. La obediencia cuesta, pero el beneficio final es bendición. ¿Qué me ha dicho el Señor esta mañana? ¿Qué te ha dicho el Señor esta mañana? Me gustaría que al final de cada mensaje puedas decir que el Señor a través de su palabra me ha enseñado, me ha dicho esta mañana. A través de esta pregunta tal vez puedas encontrar la respuesta a lo que el Señor te dice. Haced todo lo que Él os dijere. ¿Estás haciendo lo que el Señor te pide? ¿Estás haciendo lo que Él te llama a hacer? Quisiera que inclinemos nuestros rostros en este momento. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu amor. Gracias por esa misericordia que se derrama cada día de parte tuya en nuestra vida. Señor,
este llamado que tú estás haciendo a través de tu palabra. Haced todo lo que Él os dijere. Un llamado a la obediencia a ti. Pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a llevar una vida obediente a ti, a ser de inspiración para otros en una vida de obediencia. También, Señor, ayúdanos a que en este tiempo difícil que estamos viviendo, a llenar nuestra vida nuevamente de ese gozo que viene de ti. Si hay carencia de ese vino que proviene de ti, de ese gozo que proviene de ti, del gozo de tu presencia, hoy ayúdanos a llenar nuevamente nuestras tinajas o las tinajas de nuestro corazón o de nuestros corazones del gozo que proviene de ti. Ayúdanos a seguirte, a obedecerte, aunque cueste, Señor. Bendice este momento en que vamos a participar de la cena conmemorativa que nos recuerda tu amor, tu gracia y tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén.